Bueno, Marcos capítulo 6, versículo 1 al 6, hermanos. Hoy nos corresponde este pasaje y vamos a continuar con nuestro estudio a través del libro de Marcos capítulo 6, versículo 1 al 6. La incredulidad predice el rechazo a Cristo, es el tema de hoy. Espero, hermano, que estén en esta hora o un poco menos de una hora, dispongan sus corazones, dispongan aún hasta sus cuerpos, ¿no? No dejen que nada los distraiga, y vamos a profundizar y vamos a escarbar hasta donde el Espíritu Santo nos permita poder entender y poder permitir que la palabra nos transforme. Marcos 6 del 1 al 6. Y en la sección de estas escrituras que vamos a leer hoy, Jesús llega al pueblo donde creció, ¿sí? Después de todo lo que hemos escuchado de Jesús, ¿verdad? De todos estos milagros, de las multitudes siguiéndolo, de sanidades, de liberaciones, ¿verdad? De todo esto de predicaciones, porque Jesús enseñaba constantemente, era un trabajo bastante arduo de Cristo. Llega el momento en que Él pues visita el pueblo donde Él creció. ¿Cuál es el pueblo donde Él creció? ¿Quién me dice? A ver. El pueblo donde Él creció. ¿Alguien sabe? ¿Quién? No lo sé en español, pero Bethlehem creo. Bethlehem es Belén, no. Belén fue donde Él nació. Ahí nació, pero Él creció en Nazaret. Digan conmigo, Nazaret. Nazaret. Bueno, ya no se les va a volver a olvidar, ¿cierto? Ya saben que Jesús creció, ¿cierto? Se formó y creció en Nazaret. Es la ciudad de Nazaret. Este es un capítulo lleno de oportunidades. Vamos a ver un capítulo de oportunidades, hermanos, no solamente para el pueblo de Nazaret, sino para nosotros. Es una oportunidad que Dios nos da el día de hoy, poder entender esto. Y le pido al Espíritu Santo que esa oportunidad no la perdamos ninguno de los que estamos acá, ¿sí? Y aún los que nos escuchan por internet. Entonces, es una oportunidad. En este capítulo vamos a ver varias oportunidades y algunas de ellas se perdieron debido a la incredulidad. El tema principal de hoy es la incredulidad, y esto se perdió por la incredulidad, y otras oportunidades sí se disfrutaron debido a la fe, que es como lo contrario, ¿no?, a la incredulidad. Debido a la fe sí se pudieron disfrutar, pero la mayoría se perdieron por la incredulidad. Hoy vamos a ver esos dos poderosos contrastes, ¿sí?, entre la fe y la incredulidad. Pero hoy no vamos a ver la fe como la fe cuando uno cree, de la fe de que uno cree, porque está la fe salvadora también, ¿cierto? Esa fe salvadora y la incredulidad. Estos poderosos contrastes los vamos a estudiar hoy. Y muchos de nosotros lo sabemos, ¿cierto? El propio pueblo de Jesús lo rechazó. Este pueblo en el que Él creció fue donde él fue rechazado Jesús, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué fue rechazado Jesús allí? Bueno, antes de responder a esto, ustedes y yo, hoy, ya yo hablándoles de que vamos a tener unas oportunidades, ¿cierto? Que espero que no la perdamos. Hoy nosotros también, aparte de esas oportunidades, vamos a quedar asombrados. ¿Por qué? Porque este rechazo se dio de esta manera. Vamos a quedar asombrados de tan grande rechazo, ¿no? De la magnitud y de las condiciones que se dio el rechazo a Cristo. El mismo asombro que tuvieron los asistentes, las multitudes que presenciaron a Jesús, ¿sí? Asombrados, no podían negar, estas personas no podían negar la sabiduría de sus enseñanzas ni la maravilla de sus milagros. Toda la persona que conoció, que escuchó, que vio a Jesús, no podía negar, ¿verdad? No podía negar su sabiduría, sus enseñanzas, ni lo grande de sus milagros, el poder de sus milagros. Pero había, en medio de ese asombro y el estar maravillados, en medio de eso, había un profundo rechazo a reconocerlo como el Hijo de Dios.
Y cuesta entender eso, ¿no les parece? Cuesta entenderlo, ¿no? Que en medio de que la gente estaba asombrada, en el interior había un rechazo. Y no puede ser nada diferente al día de hoy. Aún dentro, y no estoy hablando de las personas que están afuera que no conocen a Cristo, sino de las personas, y lo vamos a ver más adelante, que se está dirigiendo a las personas que van a una sinagoga, o sea, que asisten a una iglesia, o sea, nosotros, ¿cierto? Entonces, se maravillaban, pero al mismo tiempo rechazaban la idea de reconocerlo como el Hijo de Dios. Pensaban en él como el carpintero. Pensaban en él como el hijo de María, cuyos hermanos y hermanas estaban aún con ellos. Si Jesús hubiese vuelto a Nazaret como un poderoso héroe, como un líder conquistador, la historia hubiera sido diferente. No hubiéramos visto este rechazo tan duro y tan contundente hacia Cristo. Quizás podrían haberle aceptado con más disposición. Pero Jesús acudió ¿cómo? Contrario a esto, contrario al poder, ¿no? Jesús acudió en sencilla gracia, humildad, y por eso se escandalizaban. Por eso se escandalizaban. Por eso estaban asombrados. Porque no estaban viendo a un Mesías poderoso y conquistador y líder, sino que estaban viendo a un Jesús humilde, sencillo, con gracia. Cuando perdieron estos nazarenos, ¿cuánto perdieron? Esa oportunidad que perdieron, ¿no? Perdieron bastante. ¿Cuánto perdieron estos nazarenos por su prejuicio obstinado contra Jesús? Fue una obstinación, fue un corazón duro contra Cristo. Que la gracia divina, y hoy le ruego al Espíritu Santo, que la gracia nos libere de esa incredulidad a los que estamos acá y a los que nos escuchan. Que nos libere de esa incredulidad, hermanos. Que hace a Cristo, la incredulidad hace a Cristo como Lord de muerte. Y usted puede decir, uy, Marco, pero usted está diciendo palabras ya muy fuertes. Pero vemos que hay gente que rechaza a Cristo, que la hace oler como un olor de muerte más que de vida para el alma. ¿Sí? Que hoy no sea el día, hermano, en que nosotros perdamos esta oportunidad por nuestra obstinación pecaminosa de buscar lo que nosotros queremos, ¿no? Porque no creemos en Cristo. Decimos que creemos, pero en la vida diaria, en la práctica no lo hacemos. La incredulidad predice el rechazo a Cristo. Amén. Los nazarenos mismos eran gente menospreciada. El pueblo de Nazaret, una actitud popular que rondaba el pueblo de Nazaret, se expresaba como que puede algo bueno venir de Nazaret, ¿no? Más adelante vamos a ver en Nazaret en qué condiciones era este pueblo, qué condiciones tenía este pueblo. Sin embargo, esta comunidad tenía en menos al Señor Jesús. Y estos comentarios sobre qué puede venir, qué bueno puede venir de Nazaret, esos comentarios se acercan mucho a la soberbia y la incredulidad del corazón humano. La incredulidad fue el principal estorbo para la obra del Señor en Nazaret. En Nazaret, donde Él creció, donde todos lo conocían, sabían de dónde venía Jesús. Sanó allí a unos pocos enfermos, muy pocos. Pero esto fue todo. La incredulidad de la gente le asombraba a Jesús. Él también quedó asombrado, ¿sí? Y una incredulidad sí tiene consecuencias inmensas, hermanos, en el corazón humano. Y vuelvo y repito, podemos estar en la iglesia, podemos decir que somos cristianos y aún ser incrédulos. Entonces, la incredulidad cierra los canales de la gracia y la misericordia. Eso hace la incredulidad.
cuando queremos llevar la vida como nosotros queremos, como nos place, y cuando no nos sometemos al señorío de Cristo. Esa incredulidad cierra los canales de la gracia y su misericordia. De modo que solo queda un riachuelo pequeño, un pequeño riachuelo a las vidas humanas necesitadas. Vamos a leer para entrar en contexto. ¿Les parece? Marcos 6, versículo 1 al 6. Vamos a leerlo para que ustedes puedan entrar en contexto y podamos entender de qué se trata el tema. Dice así la palabra. Jesús se marchó de allí y llegó a su pueblo, y sus discípulos le siguieron. Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos que escuchaban se asombraban diciendo, ¿dónde obtuvo tales cosas y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada? ¿Y estos milagros que hace con sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Y Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo sanó a unos pocos enfermos sobre los cuales puso sus manos. Estaba maravillado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Amén. Muy bien. Vamos a darle continuidad a esto y espero que me acompañen. El versículo 1 vemos acá el pueblo, él se marchó de allí y llegó a su pueblo. Ya entendimos que es allí donde él creció y sus discípulos le seguían. El pueblo de Jesús es Nazaret. Donde él nació es, lo que decía el hermano, Belén, ¿cierto? Pero él creció en Nazaret. Nazaret es un pueblo pequeño, aproximadamente entre 400 y 500 personas. Muy pequeño, ¿cierto? Es más o menos lo que nos pasa a nosotros acá, ¿cierto? Uno va a un supermercado y uno se encuentra con todo el mundo que uno conoce. Y eso que aquí hay más de 500 personas. Entonces imagínense en ustedes, allá la hermana se ríe porque que uno va a cualquier lado y uno se encuentra con todo el mundo que uno conoce. Por lo menos mi esposa, que ella es profesora, vamos y se encuentra como con 3 alumnos, se encuentra con tal papá, con otra mamá, y todos empiezan a saludarla, porque estamos en un lugar, digamos que relativamente pequeño. Nazaret era un lugar de 400, 500 personas, el tipo de lugar donde todos se conocen, todos se conocen. Estamos en el versículo 1. Él se marchó y allí llegó a su pueblo y sus discípulos le seguían, ¿cierto? Y aquí vemos este primer punto. El asombro sobre Jesús no equivale a una fe salvadora. El asombro sobre Jesús no equivale a una fe salvadora. Santiago 2, capítulo 2, versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. También los demonios creen y tiemblan. ¿Sí? Los demonios también creen. Entonces podemos ver aquí la diferencia entre creer y tener una fe salvadora. Todo el mundo cree. Un ateo cree en algo. No, pueda que no en Dios, pero cree en algo, ¿cierto? Los musulmanes, ahora que estábamos orando por esta guerra en el Medio Oriente, todos estos musulmanes, los de Israel, todos creen en algo o en alguien, ¿cierto? Pero aquí el punto no es creer, hermanos, es tener esa fe salvadora en Cristo Jesús. Es muy diferente. Es muy diferente. Entonces, el asombro sobre Jesús no equivale a una fe salvadora. Nazaret es donde Jesús creció, una comunidad muy pobre, es una comunidad pequeña sin muchos viajeros o visitantes. Tendría lo básico para sostener las familias que vivían allí, esas 500, tal vez 600, 500 personas allí. No es un lugar afluente. Incluso Felipe en Juan capítulo 1, versículo 46 dice, ¿acaso puede algo bueno salir de Nazaret? ¿Cierto? Hablando de Nazaret específicamente.
Y esto indica que era como una simple villa, no era un pueblo muy sencillo, no era muy deseado, no tenía riquezas o importancia para los visitantes o para un turista, no era importante este lugar de Nazaret, ¿sí? Pero es allí donde vemos la humildad de nuestro Dios. En ese lugar tan insignificante fue donde nuestro Salvador creció, ¿no? Versículo 2. Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, ¿cierto? Era práctica normal de Jesús enseñar en la sinagoga en el día de reposo, en el día de reposo. La sinagoga, sabemos, hermanos, que era el templo, así como nuestra iglesia hoy en día, y era normal en la sinagoga judía pedirle a un rabino visitante que enseñara la palabra, que enseñara. Mateo y Lucas también registran este acontecimiento. Lucas nos cuenta lo que Jesús enseñó. ¿Qué enseñó ese día específicamente Jesús? Eso lo vemos en Lucas capítulo 4, versículos 18 al 19. Y dice este pasaje: el Espíritu del Señor está sobre mí. Miren, escuchen muy bien lo que Jesús dijo ese día, o enseñó ese día. El Espíritu del Señor está sobre mí para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar la libertad a los cautivos, la vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año agradable del Señor. Como dice alguien por ahí, Jesús se predicaba a él mismo, ¿cierto? Él mismo se predicaba, él mismo se exponía, él mismo exponía su vida. ¿De dónde viene esa sabiduría? Entonces todos empezaban a preguntar, ¿de dónde viene esa sabiduría? ¿Cómo pueden ser estas obras hechas por sus manos? La humildad de nuestro Salvador y el Dios de toda la creación viene a la tierra y nace en un pesebre. Nace en Belén, ¿no? En un pesebre, en un establo lleno de animales. Esa es la humildad de nuestro Dios. Y eso es lo que lo hace grande a Él. Porque los nazarenos estaban esperando a un líder grande y poderoso. Pero llegó Jesús humilde. Vive en circunstancias humildes. Este no es un lugar especial, ni tampoco tiene un nivel socioeconómico alto. El lugar de Nazaret, ¿cierto? Perfectamente Dios, perfectamente hombre, vivió tan humilde que nadie sabía que Él era el Dios del universo. ¿Pueden ustedes imaginarse en eso? Él era perfectamente 100% Dios, 100% hombre. Vivió tan humilde Él que nadie de los que compartió con Él en un pueblo tan pequeño y tan sencillo y tan humilde, nadie se enteró, nadie sabía que Él era el Dios del universo. Nadie. Para la gente de Nazaret eran ambas cosas. Primero, quedaron impresionados por lo que dijo Jesús y su sabiduría, estaban asombrados. Entonces, al mismo tiempo, estaban molestos por quién era este hombre. Ellos no estaban cuestionando si Jesús hacía milagros o no los hacía. Ellos no estaban cuestionando esto, si Él tenía el don o no lo tenía. Ellos preguntaban de dónde y cómo. O sea, no puede ser, ellos no aceptaban que Jesús, que ese niño que creció con ellos, ¿no?, fuera el Mesías, fuera el Hijo de Dios. ¿De dónde sacó este hombre estas cosas? Era la pregunta de todos allí. Se preguntaban unos y otros, pero ¿de dónde sacó eso? Seguían obstinados, ¿no? No querían aceptar a Cristo. No lo aceptaban. Saben que Jesús, ellos saben, estas personas saben que no fue a un seminario, Jesús no fue a ningún seminario. Saben que Jesús no estudió con maestros, rabinos, doctos, líderes, doctos de las sinagogas. No, Jesús no salió de estudios con ellos. No lo respetaban porque solo era un chico local sin educación, un carpintero, ¿no?
no lo respetaban. Él no tiene las credenciales. Para esta gente Jesús no encajaba, ¿no? Con el ideal, con la creencia que ellos tenían, porque tenían fe en algo, pero no una fe salvadora. ¿Sí? Y nuestro segundo tema o punto dentro del pasaje es el corazón humano, incrédulo, por naturaleza se ofende con el Evangelio. Vuelvo y lo repito, el corazón humano, incrédulo, por naturaleza se ofende con el Evangelio. 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden. Es necedad. Pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Para los que creen en Cristo es poder. Para los demás es necedad. O sea, para los que están afuera, nosotros somos locos. Para los que están afuera, nosotros estamos perdidos. Nosotros no estamos disfrutando la vida como ellos. Nosotros no estamos disfrutando el mundo como ellos sí lo disfrutan. O sea, para nosotros la cruz es una necedad, es una tontería. ¿Cierto? Hoy escuchamos a muchas personas que también están atónicas por Jesús. Los musulmanes también se asombran. Ellos reconocen a Jesús. ¿Sí sabían que los musulmanes reconocen la sabiduría de Jesús? Los judíos también, los ateístas igualmente reconocen en Jesús una persona, ¿no?, sabia. ¿Y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada? Y estos milagros que hace con sus manos. Era la pregunta de ellos. Se escandalizaban. O sea, una vez más, repelaban, ¿cómo se dice? Como que rechazaban, repelían, sí, o sea, como que no querían, se obstinaban en su posición y no lo querían, porque aparte que se asombraban, se escandalizaban de que este hombre humilde les estuviera enseñando la palabra, ¿no? Se escandalizaban de él, no podían negar su sabiduría y autoridad, pero la familiaridad que tenían con Jesús les hizo despreciar a este predicador. ¿Cuál familiaridad? Pues porque Jesús creció con ellos, ¿cierto? En esas calles polvorientas de Nazaret, allí sabían quién era Jesús, ¿no? El hijo del carpintero. Resulta que esa familiaridad les hizo despreciar a ese predicador que antes practicaba el trabajo manual de su padrastro. Jesús practicaba la carpintería. La sabiduría de Jesús era una sabiduría que no era humana. No era humana, hermanos. Y ellos tuvieron que reconocer que no era una sabiduría humana. La gente de Nazaret sabe sobre los milagros de Jesús que realizó en pueblos cercanos alrededor, aldeas cercanas. Por ejemplo, Capernaum está a unos 40 kilómetros de distancia. Y en Capernaum Jesús hizo muchos milagros. Pero es allí donde los informes, las noticias llegan que Jesús está haciendo lo que está haciendo, el poder que tiene Jesús. Pero parece que no pueden entender cómo este Jesús, a quien ellos conocen, está haciendo estas cosas. No lo pueden entender y no lo quieren entender, ¿no? Entonces no lo quieren aceptar. Versículo 3, pasen conmigo al versículo 3. ¿No es este el carpintero? ¿Cierto? Es la pregunta, ¿no? El hijo de María, el hermano de Jacob. ¿Acaso no es este el carpintero? Se sostiene tradicionalmente que Jesús era un carpintero. La palabra para carpintero en el griego, la palabra para carpintero es tectón. Tectón significa alguien que trabaja con madera y trabaja con piedra. Aquí hay personas que trabajan con madera, ¿no? Aquí hay varios que trabajan con madera. Saben un poco más o menos qué es eso, ¿no? Con las manos, trabajan con las manos. La mayoría de las construcciones en aquella época se hacían con madera y piedra. En el pueblo de Nazaret, en la aldea de Nazaret. Es una palabra, esta palabra tectón, es una palabra que también puede traducirse como constructor. Era un constructor. Jesús era un constructor. Pero la incredulidad natural del corazón humano es una ofensa en el Evangelio.
Había la incredulidad natural en el corazón humano. Primera Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es necedad, ya la leímos, para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios, ¿cierto? Y no podían creer que este carpintero fuera el Hijo de Dios. Y en realidad están diciendo, no es solo un constructor, de forma despectiva. ¿Acaso este no es solo el constructor, el carpintero? ¿No es este solo el que trabaja con las manos, el simple constructor? ¿No? Y el pueblo de Nazaret decía de él con desprecio, ¿no es este el carpintero? Como que no lo creían, ¿no? Y esta es una expresión muy notable y que solo se encuentra en el Evangelio de San Marcos. Nos prueba, y esto nos deja ver claramente, que durante los primeros 30 años de su vida, nuestro Señor no se avergonzó de su trabajo como carpintero, como constructor, con sus manos. Y hay algo maravilloso en esto, hermanos, y es el pensar en ello. Y esto debería quebrar nuestro corazón, hermanos, porque el que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ello, aquel sin el cual nada se hizo de lo que había sido hecho, el unigénito de Dios, tomó la forma de un siervo. Tomó la forma de un siervo. Aquel que había hecho los cielos, la tierra y el mar era un carpintero, hermanos. ¿No? El unigénito de Dios tomó la forma de siervo, comió el pan con el sudor de su frente, como un constructor, como un obrero. Y este es en verdad el amor de Cristo que sobrepasa y que traspasa y sobrepasa cualquier corazón, ¿no? Es este amor que quebranta nuestras vidas. Aunque era rico, por causa nuestra se hizo pobre. Se hizo pobre, se humilló en su vida y en su muerte para que por su medio los pecadores, por medio de su vida los pecadores pudieran vivir y reinar eternamente. Eso fue lo que hizo Cristo. En la cultura judía no es normal referirse a un hombre por quien es su madre, ¿no? Porque aquí vemos, si ven en pantalla dice, o en sus Biblias dice, el hijo de María. Eso no es normal, ¿no? Deberían haberse referido al padre, ¿no? Hijo de José. Deberían haber dicho, este acaso no es el hijo de José, pero ellos están aludiendo a que Jesús era un hijo ilegítimo. Ellos aquí están insultando, ¿no? Uno a veces lee este pasaje y uno no ve nada ahí, ¿verdad? Anteriormente uno leía el versículo y no veía nada, pero aquí el trasfondo de estas palabras le están diciendo en la cara es que tú eres un hijo ilegítimo, tú eres el hijo de María, un hijo de fornicación, ¿no? Y podemos ver por un lado la actitud de ellos, están atónitos por su enseñanza, por un lado, pero por el otro lo están cuestionando, lo están ridiculizando y lo están ofendiendo, ¿no? Ellos sabían la historia, aquella loca historia sobre el Espíritu Santo formando a Jesús en el vientre de María, para ellos, ¿no? Era una historia como que no creíble. El Espíritu Santo formó a Jesús en el vientre de María, pero todos están bastante seguros de que simplemente ella quedó embarazada y que José se casó con ella porque tocó, ¿cierto? Estaban insultando, no creían aquella historia, no la creían, no se comían ese cuento como decimos en nuestro vocabulario, ¿verdad? Ese no es el hijo de José, lo único que sabemos con certeza es que es María su madre, ¿no? María es su madre y el papá pues no sabemos porque es un hijo ilegítimo, ¿no? Entonces, Jesús es el Hijo de Dios. Jesús no tenía padre terrenal salvo que José lo adoptó, sabemos la historia, ¿sí? Luego dicen, no están aquí sus hermanos y todas sus hermanas aquí con nosotros. En otras palabras, no conocemos a toda su familia, la conocemos.
Conocemos a sus hermanos y a sus hermanas. ¿No sabemos quién es este tipo? Claro que sabemos quién es Jesús. ¿De dónde viene? O sea, ahora se cree rabino, se cree un maestro. Ahora incluso tiene discípulos que lo siguen. Incluso estamos escuchando que no muy lejos de acá hace milagros, libera, sana, ¿cierto? Ahora Él está aquí en nuestra iglesia diciéndonos lo que dice la palabra de Dios. Con un tono despectivo, ¿no? ¿Quién se cree Él? ¿Quién se cree este tipo? Entonces se sintieron ofendidos por Él. Y la palabra escandalizaban, que vemos aquí subrayada, y se escandalizaban a causa de Él. Esta palabra, hermanos, en el griego original, suena igual, escandalizo, escandalizo, y de esta palabra obtenemos la palabra escándalo, porque sabemos que la cruz es un escándalo para quien no la entiende. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en eso? ¿Cierto? O con la palabra, no conmigo, con la palabra, ¿cierto? La cruz es un escándalo para quien no la entiende. Es un escándalo. Y Jesús es un escándalo para aquellos que lo rechazan. Vuelvo y repito, déjame repetir esto una vez más. La cruz es un escándalo para quien no la entiende. Y Jesús es un escándalo para aquellos que lo rechazan. Así como señalaron a Jesús despectivamente, ¿no es este solo un constructor, un carpintero? Así como lo señalaban como un solo constructor, pero Jesús llegó a ser el arquitecto principal de nuestra fe. Así como hablaban de él, ¿este acaso no es un constructor ahí de nivel bajo? Pero ese constructor resultó siendo el constructor de nuestra fe. El Jesús que trabajaba con sus manos la madera y la piedra, ese Jesús, ¿sí? El mismo, fue el mismo quien se hizo ser y quien es la piedra que desecharon los edificadores. Él ha venido a ser la piedra angular. Aquel hombre que trabajaba la piedra con sus manos vino a ser la piedra angular de nuestras vidas. Es por la ofensa de nuestros pecados que Jesús irá a la cruz. Fue a la cruz. Todo lo que le dicen a Jesús es un insulto. Pero la gente de Nazaret se siente ofendida por Jesús. Y es irónico, ¿cierto? Todo lo que le dicen a Jesús es un completo insulto. Todas estas palabras, estas preguntas, hermanos, son insultos. ¿Sí? Pero la gente de Nazaret se siente ofendida por Jesús. Ahora pasemos al versículo 4. ¿Sí van conmigo? ¿Van conmigo en la historia? Amén. Ok. Versículo 4. Y Jesús les dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y su casa. Este era un dicho muy común entre los judíos, hermanos. Este dicho, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Era muy común. El profeta no tiene honra en su propia tierra. Un profeta no tiene honra solamente entre su propio pueblo. Pero Jesús va más allá. Jesús, ¿qué le anexa a la tierra? ¿Qué más está subrayado allí? ¿Quién lo lee? Aparte de la tierra, parientes y casa. Jesús va más allá y anexa o lo extiende para entre sus parientes y su casa. Muchos de nosotros conocemos esta verdad, ¿no es así? ¿Alguna vez has llevado el evangelio a tus familiares, amigos, conocidos, con las que tú creciste y hemos sido rechazados? Hemos sido insultados. ¿Se sintieron ofendidos cuando les trajiste el mensaje de Cristo? Sí, yo personalmente he tenido esa experiencia. ¿No? Personas, compañeros, amigos, les habla uno de Cristo y al otro día ya lo miran uno mal. Es ofensa, ¿no? Es una ofensa. Para los que no entienden a Cristo es una ofensa. Fue entonces aquí, hermanos, que Jesús observó que un profeta recibe por lo general una mejor recepción fuera de su casa.
un mejor trato fuera de su casa, ¿no? Sus parientes y amigos le son demasiado próximos para apreciar su persona y su ministerio. Entonces, hermanos, no hay lugar más difícil para servir al Señor que en la propia casa. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en eso? No hay un lugar más difícil de predicar que nuestra propia casa. Además, ¿por qué? Porque con los que viven con nosotros, pues conocen tal cual nosotros somos, ¿no? Entonces, si yo predico pero no aplico, ¿cierto? No hay un evangelio transparente y sincero allí, ¿verdad? Porque es allí las personas que me conocen, mi casa, mi propia familia. Los nazarenos mismos eran gente menospreciada, una actitud popular se expresaba así: ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Y sin embargo esta comunidad tenía menos al Señor Jesús. Y eso es un comentario bastante soberbio e incrédulo del corazón humano, ¿no? Y la credulidad fue el principal estorbo para la obra del Salvador. Fue el principal estorbo, hermanos. Sanó a muy pocos allí y eso fue todo. La incredulidad de la gente le asombraba y fue un estorbo para que él pudiera seguir manifestando su poder. Pero una incredulidad sí tiene consecuencias inmensas. Y con respecto a lo que Jesús estaba haciendo, porque Jesús decía que no tendría honra en su propia tierra, él estaba enseñando, aquí en ese momento estaba enseñando Isaías. Y nuestro segundo punto acá es: la fe que se construye en señales y milagros no es una fe salvadora. La fe que se construye en señales y milagros no es una fe salvadora. Si tu fe está basada en lo que Cristo hace, por lo que Él representa para ti, por esos beneficios, no hay una fe salvadora allí. John MacArthur, él dice, con respecto a este pasaje, dice que los milagros sirven para fortalecer la fe del creyente, pero no lleva a la gente a tener una fe salvadora. O sea, mi fe no tiene que estar puesta. ¿Se fortalece mi fe con los milagros y con las señales de Dios? Claro que sí. ¿Con las bendiciones que Él me otorga a mí? Claro que sí, se fortalece. Pero esas señales y esos milagros no me pueden llevar a mí, el creyente, pero no nos puede llevar a tener una fe salvadora. Mi fe no puede estar fundamentada en las señales y en los milagros. Mi fe tiene que estar anclada en la roca, que es Cristo, solo en Cristo. Y ellos no querían escuchar que están espiritualmente cegados. Esta gente no quería escuchar que estaban espiritualmente cautivos por sus pecados. Ellos querían ver señales, maravillas. Ellos querían ver salud, riqueza, prosperidad, la liberación. ¿Cierto? Y esto es lo mismo que ocurre hoy en día. El hombre quiere ver maravillas y cosas grandes. A nosotros nos gusta y nos llena de más gozo cuando vemos señales, prodigios, maravillas, cosas grandes, pero no nos damos cuenta que la pobreza de su corazón, aún adentro de las mismas iglesias, existe, hermanos. Dentro de las mismas iglesias, dentro de la iglesia, no hay una fe salvadora. Decimos que creemos en Cristo, por lo que de pronto estamos leyendo en su palabra, lo que Él hizo, pero no es una fe que me lleva a ser salvo. Versículo 5. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Jesús no pudo hacer allí milagros. Solo sanó a unos pocos, ¿verdad? Tanto Mateo como Marcos registra que Jesús no hizo muchos milagros en Nazaret. Pero solo Marcos lo expresa así: Jesús no pudo hacer allí ningún milagro. Y la gente se pregunta, ¿por qué Jesús no pudo hacer allí ningún milagro? La razón es, este fue el juicio de Dios contra Nazaret por su incredulidad. Por su incredulidad. No es como si el poder
de Jesús se hubiera ido cuando sanó a la mujer. ¿Recuerdan que domingos atrás estábamos hablando sobre la mujer que sufría de flujo de sangre? No podemos decir que, no, es que el poder de Jesús, cuando la mujer lo tocó, el poder, ahí se le acabó el poder a Jesús. Y por eso ya aquí en Nazaret ya no hacía milagros ni señales, no. No es como si las baterías de Jesús necesitaran recargarse, ¿cierto? Después de todos los poderosos milagros que había hecho. No es que la gente de Nazaret no tuviera suficiente fe y por eso Jesús, porque podríamos decir, no, es que la gente de Nazaret no tenían fe y por eso Jesús estaba limitado por lo que a ellos les faltaba. Jesús es Dios todopoderoso, Él tiene el poder y autoridad. Y por eso mencionaba al comienzo, hermanos, que cuánto perdieron estos nazarenos por su prejuicio obstinado contra Cristo, ¿no? Por su incredulidad. Él tiene el poder, Él tiene la autoridad. Él no está limitado por nuestra fe. Quizás algunos acá de nosotros luchamos con nuestra fe, pero Él no está limitado por esa fe, por la fe que tenemos. Él no está limitado. Este fue el juicio de Dios y no se permitió aquí ningún milagro debido a la dureza del corazón de la gente. Y estaba enseñando en la sinagoga. La gente que asistía a la sinagoga eran creyentes, ¿cierto? Dentro de la sinagoga. Todo esto pasó dentro de la sinagoga. Y eso yo quiero que lo tengamos claro. Porque, como hablábamos el viernes pasado, tendemos mucho a escuchar una palabra y decir, uy, esta palabra está buena para el hermano que está a mi lado, o para el hermano que no vino, preciso no vino. Se perdió la palabra. No, esta palabra es para cada uno de nosotros, personalmente para mi corazón. Y no hubo milagro allí porque había dureza de corazón. Jesús sanó a algunas personas demostrando, Él sanó a algunos pocos y demostró que ciertamente todavía tenía el poder para hacerlo. Y luego Él se trasladó a los demás pueblos, pero Jesús estaba asombrado de la incredulidad de su pueblo. La fe que se construye sobre las señales no es una fe salvadora, hermanos. No es una fe salvadora. Si estás siguiendo a Cristo por algún beneficio, eso no te va a salvar. Tenemos que seguir a Jesús por quien es Él. Y la simple realidad que se demuestra aquí es, ningún milagro ocurre para el incrédulo. Y quiero que ustedes escuchen la palabra milagro, no el milagro que necesitamos. Algunos necesitan un milagro aquí financiero, con su familia o con sus hijos, algún milagro, alguna necesidad. Y Dios conoce esas necesidades. Pero el mayor milagro que el ser humano necesita, ¿cuál es, hermanos? La salvación de nuestra alma. Ese es el mayor milagro que nosotros debemos perseguir. Pero ninguna obra poderosa pudo realizarse en el corazón de aquellos que rechazaron a Cristo. Y tú me puedes decir, no, pues que yo no rechazo a Cristo, yo estoy siguiendo a Cristo. ¿En serio, hermano? ¿Tú te estás sometiendo al señorío de Cristo? ¿Tú te sometes al señorío de Cristo? Ninguna salvación llega al incrédulo. Y eso es un pecado terrible, la incredulidad, ¿no? La incredulidad, en dos expresiones muy notables se encierra esa lección, ¿no? Una de ellas es que nuestro Señor no pudo hacer milagros en Nazaret por la dureza del corazón del pueblo. La otra, que Él se maravillaba de la incredulidad. Una prueba que la incredulidad puede privar a los hombres de las más ricas bendiciones. La otra, que un pecado tan irracional y tan suicida que aún el Hijo de Dios está completamente sorprendido, ¿no? Por la incredulidad. Entonces, nunca nos deberemos creer bastante en guardia contra la incredulidad. Y hay hermanos en la iglesia que dicen, no, la incredulidad a mí nunca me va a tocar, ¿no? Yo estoy bastante firme en eso. Cuidado, hermanos, cuidado. Es el pecado más antiguo del mundo, la incredulidad. Conocemos desde el principio en el Edén, ¿recuerdan? En el Edén, cuando Eva
prestó oídos a la promesa del enemigo en vez de creer a la palabra de Dios. Ella prestó oídos a la palabra, tú nunca vas a morir si haces esto. Y es el pecado que produce las consecuencias más desastrosas, la incredulidad. Introdujo la muerte en el mundo, ¿pueden creer eso? La incredulidad fue la que introdujo la muerte en el mundo, mantuvo, recordemos hermanos que también mantuvo a Israel 40 años fuera de Canaán. 40 años. Es el pecado que llena especialmente el infierno, hermanos. La incredulidad. El que no cree será condenado. Y es el más necio y el más inconsecuente de todos los pecados. La incredulidad puede arrastrar al hombre a negarse a la evidencia y cerrar sus ojos fuertemente al testimonio más claro y de creer en el Hijo de Dios. Pero lo peor de todo es que a ese pecado abunda mucho, no solamente abunda mucho afuera, ¿no? De millares y millares de personas, sino que aún a los que profesan ser cristianos. La incredulidad abunda aún en los que profesan ser cristianos, que no han oído ni entendido, pero que en la práctica son incrédulos reales. Quizás podemos decir que somos cristianos y creemos en Cristo, pero en la práctica somos incrédulos reales y efectivos, porque no estamos demostrando que creemos en el Salvador del mundo. No creemos de manera implícita en la Biblia, ni aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. En nuestros hechos, hermanos. En tus palabras de pronto uno dice, sí, tú crees, tú estás siguiendo a Cristo, pero en nuestros hechos, en nuestro día a día, en nuestra práctica, con nuestra práctica diaria, no lo estamos demostrando. Entonces, hermanos, hoy es un llamado, hoy es la oportunidad. Al comienzo yo hablaba de una oportunidad. Hoy es el día de la oportunidad para ti y para mí. Vigilemos cuidadosamente nuestros corazones en ese particular, en esa particular raíz de la incredulidad. Vigilemos cuidadosamente, hermanos. Vigilemos el corazón, no la cabeza. ¿Cierto? Porque el corazón es el trono de la incredulidad, de este poder de la incredulidad. Los hombres son incrédulos no por falta de pruebas, ni por falta de dificultades de la doctrina cristiana, es porque no tienen voluntad de creer en el Hijo de Dios que salva. No quieren creer, aman el pecado, aman el mundo. Hay creyentes que aún siguen amando al mundo, siguen amando el pecado y están adheridos al mundo. Entonces, decimos ser cristianos, pero somos incrédulos. ¿Sí están entendiendo? ¿Sí estamos entendiendo lo que Dios nos está, la oportunidad que tenemos hoy? Es la oportunidad para hoy, para cada uno de nosotros. Estamos adheridos al mundo. Y a los que se encuentran en esa condición, hermanos, espiritual, nunca les faltará razones aparentes que sostengan su voluntad. El corazón humilde y sencillo como el de un niño es el corazón que cree. Y con este último punto cerramos. No se puede hacer ninguna obra de salvación en el incrédulo. El poder de la incredulidad, hermanos. Juan capítulo 1, versículo 11 al 12 dice, a los suyos vino, ¿y los suyos qué? No lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, se les da el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que ¿qué? Creen en su nombre. Pero hoy hemos entendido que creer no es solamente decir que soy cristiano. Hoy hemos entendido acá y tenemos la oportunidad de entender que el creer es vivir conforme a Cristo quiere que yo viva. Eso es una fe salvadora. Entonces el llamado hoy, hermanos, es vigilemos nuestro corazón, oremos. Ahora cuando estábamos en la oración al comienzo, que yo decía, ¿cuántos que me ayudan a orar por las actividades de la iglesia? Y nadie levantó la mano.
yo me asusto, ¿no? Porque tenemos que orar. Tenemos que orar. Oremos, vigilemos nuestro corazón, hermanos. No nos descuidemos en vigilar, en orar, porque pronto brotarán las malas hierbas de la incredulidad. Las raíces de la incredulidad brotan día a día. Ninguna plegaria es tan importante como la de los discípulos cuando ellos oraban: Señor, aumenta nuestra fe. Señor, aumenta nuestra fe. Esa debe ser nuestra oración y esa es la oportunidad que tenemos hoy, hermanos. Señor, aumenta nuestra fe. La incredulidad no me deja ver que toda mi vida es un milagro. A veces nosotros nos levantamos a diario y estamos como viviendo tan cotidianamente que creemos que tenemos por sentado, por derecho, el poder respirar, el poder que nuestro corazón lata, ¿no? Y no somos ni agradecidos. Pero la incredulidad no me deja ver que toda mi vida es un milagro. Toda mi vida es un milagro. Pongámonos en pie, hermanos, por favor. Y a través de este cántico y al finalizar ahorita con la oración vamos a pedirle al Señor que aumente nuestra fe. Y a pedirle al Señor que hoy podamos conocerlo a Él y podamos recibir la invitación de recibir a Cristo, de creer en Cristo y de vivir como Cristo vivió. Amén. Puntos de aplicación. Disculpen, se me pasó. Primero, la sabiduría del cielo es diferente del conocimiento humano. Segundo punto de aplicación, para que salgamos hoy con estos puntos en nuestro corazón: el mundo hoy rechaza a Cristo siendo Él el único camino de salvación. Tercer punto, la incredulidad es la muestra de un corazón endurecido, que se evidencia aún en el creyente. Entonces estos puntos son como el resumen de lo que vimos hoy. Cuarto punto, el corazón humilde como el de un niño es el que cree. Amén, hermanos. Y último punto, la incredulidad es la evidencia que me lleva a cerrar los ojos para no ver la salvación. Amén. Vamos a orar al Señor.